Hemos llegado ya al ecuador de esta nueva serie de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. En este tercer episodio le damos la bienvenida a Natalie Samayoa, integrante del equipo desde abril de 2026 y quien en los últimos tiempos ha puesto especial atención a determinar cómo los consejos municipales deciden cuánto deben ganar los jefes ediles. Soy Beatriz Colmenares y a esta serie la denominamos Misión Fiscalizar. Enfatizamos de esta manera lo que en el medio de comunicación hacemos desde 2013, cuando surgimos. Determinar cómo las municipalidades del país emplean los fondos públicos. Eso que todos aportamos por medio del pago de impuestos, porque claro está, se trata de nuestro pisto. Natalie, hola. Para empezar, cuéntanos, ¿por qué tu interés en determinar los salarios de los alcaldes? Hola Beatriz y hola a nuestros oyentes. Considero que muchas veces hablamos de obras inconclusas o de proyectos a medias, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos cuántos reciben quienes administran estos recursos públicos. Para mí, pues era importante abordar este tema, porque el salario de un alcalde sale de tu dinero, del mío, de la billetera de todos. Este aporte lo hacemos a través de impuestos, así como tú dices, así que hay que reconocer cuánto ganan los alcaldes y no debería de verse como un tema privado, sino como un ejercicio básico de transparencia. No debería de ser un secreto cuánto ganan, es información de oficio que, por ley, debe de ser pública, pero no siempre lo es. Además, cuando uno empieza a revisar, descubre algo muy importante. El sueldo de base no cuenta toda la historia. Hay dietas, gastos de representación, bonos y otros rubros que pueden hacer que el ingreso mensual sea mucho mayor de lo que la gente imagina. Ahí fue cuando entendí que había una investigación importante por hacer. Y comparte con nuestra audiencia, ¿cómo lo haces? ¿Qué se necesita para saber cuánto gana un alcalde? En teoría, debería de ser muy sencillo. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que estos datos son información pública, como bien lo dice la ley, de oficio. Es decir, las comunas tendrían que publicarlas en sus portales para que cualquier ciudadano la consulte sin necesidad de pedir permiso o tocar puertas. Pero en la práctica eso no siempre ocurre. En muchos casos, la información no aparece, está incompleta o simplemente no se actualiza desde muchos meses y hasta años atrás. Entonces toca hacer solicitudes formales de acceso, esperar las respuestas y revisar documento por documento. Hace unos días, para ser específicos, el 31 de julio de 2026, Natalie publicó en Ojo con mi Pisto la nota titulada Nahualá, el alcalde gana 52,000 quetzales al mes, mientras que 7 de cada 10 de sus vecinos son pobres. Un dato interesante a resaltar, antes de que nos cuentes detalles de la historia en sí, es que únicamente 8 de las 19 municipalidades del departamento de Sololá publican, como están obligados por ley, como ya nos contaste, el detalle del salario de los alcaldes. No es una anécdota, es la realidad. Cuéntanos detalles. Eso fue uno de los primeros hallazgos. Al revisar las 19 municipalidades del departamento, encontré que únicamente 8 publicaban información sobre los salarios de sus alcaldes. En el resto, los datos no estaban disponibles o simplemente no respondieron las solicitudes de acceso a la información. Con los datos que sí logré obtener, identifiqué que el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj Tsep, fue quien recibió el ingreso mensual más alto del departamento durante mayo de este año, 2026. Con 52,990 quetzales. Sin embargo, esta cantidad puede aumentar, porque los salarios de los alcaldes no son fijos, así que no se asusten. Pero aquí es importante hacer una aclaración. El monto no corresponde únicamente al sueldo base. En realidad, está integrado por varios rubros. 30,000 quetzales de sueldo base, más 12,740 en dietas, que se le paga por asistir a reuniones fuera de horario laboral, más 10,000 quetzales en gastos de representación, o sea, para pagar sus corbatas, y finalmente 250 quetzales en bonos. Es decir, cuando hablamos del ingreso de un alcalde hay que hacer un escáner completo y no fijarse únicamente en el sueldo. Aunque quiero que ampliemos un poco más sobre lo que pasa en Sololá, creo importante, Natalie, antes de pasar a ello, que hablemos del fuerte contraste que hay entre lo que gana el alcalde y la situación del resto de los habitantes de ese municipio. El alto salario del alcalde Manuel Guarchaj no lo es todo. Cuando cruzamos sus ingresos con el mapa de pobreza 2023 de SEGEPLAN, encontramos que Nahualá registra a más de 53,000 personas en condición de pobreza,
Eso representa el 71% de la población, es decir, 7 de cada 10 habitantes. Son 2 datos oficiales que conviven en un mismo municipio. Por un lado, el alcalde con el ingreso más alto del departamento y por otro, una población donde la mayoría enfrenta condiciones de pobreza. En términos generales, la población de Nahualá es más pobre en promedio que el resto de Guatemala. La encuesta de la que desprendes los datos, Natalie, y que nos acabas de compartir, da cuenta de que en todo el país el 56% de la población vive en pobreza general. Esta la entendemos como la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo aceptable. En otras palabras, no pueden cubrir las necesidades básicas de su familia. Ahora bien, el contraste entre el mejor pagado de ese departamento y el menor pagado no puede ser mayor. Mientras en Nahualá el alcalde recibió en mayo casi 53,000, en el otro extremo del departamento está Francisco Coché Pablo, alcalde de Santiago Atitlán, quien percibió 13,750 quetzales durante ese mismo mes. Él ganó las elecciones de 2023, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó su destitución el 20 de julio de 2026. Más allá de comparar 2 cifras, lo que muestran los datos es que no existe un salario uniforme para los alcaldes. Cada consejo municipal aprueba el sueldo, las dietas y los demás ingresos. Por eso encontramos diferencias tan amplias entre municipios de un mismo departamento, incluso cuando enfrentas realidades sociales muy distintas. Acerquémonos un poco más al área metropolitana y hablemos de otro caso, el de un alcalde que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, incluso por tener aspiraciones presidenciales. Nos referimos a Neto Brand, el jefe edil de Misco. Sí, hace unos días, el 3 de agosto de 2026, en Ojo con mi Pisto publicamos la nota de Neto Brand, que acumula 11.7 millones de quetzales como alcalde, la cual se hizo viral en Facebook. Mi iniciativa por abordar a Neto fue que busca postularse como candidato a presidente entre las próximas elecciones generales 2027. Y por ende, me surgió la curiosidad de conocer sus antecedentes, contexto y lo que ha ganado desde que asumió la alcaldía en 2016 hasta el registro más reciente. No encontré los datos en el portal, nada raro, así que una mañana fui personalmente a la sede de la Municipalidad de Misco. Todo comenzó con una solicitud de acceso. 2 semanas después llegaron los documentos y encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Primero, los sueldos estaban divididos por quincena, lo que me tocó sumar mes por mes. Hice una larga tabla de Excel y observé que, entre enero de 2016 y marzo de 2026, acumuló 11.7 millones de quetzales. Pero el dato más interesante apareció cuando desglosé cada rubro. Mucha gente podría pensar que la mayor parte corresponde al sueldo base. Sin embargo, no fue así. El principal ingreso fueron las dietas, que representaron a cerca del 64% del total. En otras palabras, de cada 100 quetzales que ingresaron a Neto Brand como alcalde, aproximadamente 64 quetzales provinieron de dietas. Eso equivale a 95,000 quetzales al mes. Sí, aquí yo creo que vale la pena resaltar que Neto Brand nunca ha ganado mal. En el 2016, por ejemplo, promediaba 71,500 quetzales. En el 2023 el sueldo llegó a ser 125,800 y las cifras van variando, porque como nos has dejado claro, los alcaldes nunca tienen un salario mensual idéntico al de anterior, porque depende mucho de las dietas. Pero bueno, creo que para finalizar vale la pena recordarle a toda nuestra audiencia, Natalie, que los alcaldes en términos generales pueden decidir cuánto ganan, independientemente de cualquier factor adicional. Sí, realmente que estos salarios evidencian que durante sus 3 periodos se mantuvieron altos y que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las dietas. Ahora, Carlos Gosman, miembro del ICEFI, explicó que el alcalde no decide por sí solo cuánto va a ganar. Esa es una decisión que debe tomar el propio Consejo Municipal. Además, se recuerda que las municipalidades tienen una autonomía, por lo que no existe una tabla salarial nacional que establezca cuánto debe recibir cada alcalde. Pero también se señala que estos montos deberían responder a criterios técnicos, como las responsabilidades del cargo, también las funciones que desempeñan o la capacidad financiera de cada comuna. Detrás de cada salario existe una decisión institucional, pero que también puede y debe ser fiscalizada. Gracias, Natalie, por tu tiempo. Asumo que seguirás indagando sobre sueldos de alcaldes en otros departamentos. Sí, y les daré un spoiler. Estaré fiscalizando todos los municipios del país.
Estará dividido por departamentos, así que desde ya, prepárense alcaldes porque próximamente estaré tocando sus puertas si es que no tienen la información actualizada. Quiero conocer cuánto ganan, qué tan transparente es esa información y si las municipalidades están cumpliendo con la obligación de publicarla. Al final, el objetivo no es solo conocer una cifra, sino ofrecer herramientas para que cualquier ciudadano pueda entender cómo se utilizan este dinero, que también es suyo, y ejercer un mejor control sobre quienes administran los fondos. Les recuerdo que si ustedes desean conocer un poco más sobre este tema, lo abordamos en distintos formatos. Súmense a nuestra red de TikTok para empezar. También les contamos que el año pasado desarrollamos un espacio abierto en el que hablamos con 2 jefes ediles sobre este tema, sobre el tema de los salarios. Este episodio lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ha sido un gusto acompañarles. Seguimos adelante con Misión Fiscalizar en el próximo episodio.